tener estos espacios nos llenarán de contenido esas conversaciones que vamos a tener al interior de las empresas. Hoy nos acompaña de nuevo Libertad, nos acompaña Juan David García, hablando de libertad económica para vivir mejor. En esta ocasión estaremos hablando de libre mercado. Entonces, bueno, yo sé que tenemos mucho por hablar, Juan David, entonces no quiero quitarte más tiempo, agradecerles a todos. Juan David hace parte de Libertad, creo que ya lo hemos escuchado muchísimo, sabemos que muchas empresas ya también hacen parte de Libertad, un centro de pensamiento y de acción que viene trabajando muy fuerte desde el año pasado, que ha acompañado iniciativas como por mi empresa y muchas iniciativas en las que hemos tenido la oportunidad de participar, que ha construido unas propuestas muy interesantes para el país y que nos ha acompañado en muchas formaciones. Muchísimas gracias, Juan David, por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Un gusto estar con todos ustedes esta mañana para que conversemos sobre estos temas bien interesantes. La idea es que también tengan espacio para que puedan plantear sus preguntas, comentarios, inquietudes, que son siempre muy bienvenidos. Vamos a dividir, como sucedió la vez pasada, en dos temas. El primero es continuando con el que habíamos dejado la vez pasada, de por qué el mercado debe o debería ser lo más libre posible, luego de que lo definimos, pero sin embargo ahorita lo repasamos. Y también explicaremos el concepto de la riqueza, porque la riqueza no es una torta. Entonces primero haremos una explicación muy corta, breve, de lo del mercado. Abriremos un espacio si tienen alguna inquietud o aporte, y después abordamos la cuestión de la riqueza, que es muy importante tener claros también esos conceptos y que a partir de ahí podamos hacer una conversación bien interesante. Bueno, entonces aquí les voy a compartir. ¿Me habilitan, porfa, para compartir la pantalla? Ya la tienes. Muy bien. Correcto, yo creo que ahí ya se ve, ¿cierto? Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que habíamos planteado en la sesión anterior, que eran unos planteamientos generales sobre la libertad económica, y habíamos visto, importante tenerlo en cuenta, que la libertad económica se basa en 5 pilares. Primero, la propiedad privada. Segundo, los mercados libres, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tercero, la competencia. Cuarto, la división del trabajo. Y quinto, la cooperación social libre y espontánea. Entonces, concentrándonos en este aspecto clave de la libertad económica, que es los mercados libres, que habíamos definido en la sesión anterior, y habíamos visto que los mercados no son solamente intercambios, no solamente son conjuntos de intercambios que se realizan entre los seres humanos buscando satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando actuamos como productores de algo, de un bien o de un servicio, o cuando actuamos como consumidores, estamos participando de eso que conocemos como el mercado. Nosotros, decíamos también, somos productores especializados, porque pues nuestra vida y nuestro tiempo nos alcanza para dedicarnos a unas pocas cosas. Entonces nos vemos forzados a especializarlo. Lo mismo sucede con los países, con las regiones, con las empresas, que se concentran en una determinada área, producto, servicio, o unos pocos, porque no alcanza, digamos, y no es eficiente dedicarse a hacer todo lo que uno necesita. Entonces, de ahí viene ese principio de especialización y de división del trabajo, que nos dividimos las tareas. Pero fuera de que somos productores, generales, productores concretos, somos consumidores generales, o sea, consumimos de muchas cosas. Y todas esas relaciones se dan en el mercado, en el ámbito de los intercambios. Pero decíamos también que el mercado son reglas,
porque el mercado se basa en que deben existir conjuntos de contratos, es decir, acuerdos de voluntades entre personas que realizan esos intercambios que tienen consecuencias jurídicas, es decir, producen derechos y obligaciones. Es decir, necesitamos cumplir con la obligación de entregar el producto, de la calidad y de la cantidad que propusimos o que prometimos, y a su vez el comprador se obliga a pagar el monto en dinero o cuantificable en dinero por ese bien o ese servicio. Entonces las reglas también son claves, y que exista pues un sistema de solución de conflictos, etcétera, que era también otro aspecto que mencionábamos en la sesión anterior. Y por último, decíamos que los mercados también son órdenes espontáneos. Decíamos que en la realidad tenemos varios tipos de órdenes: el orden natural, que viene de las fuerzas de la naturaleza, la ley de la gravedad, por ejemplo, la refracción de la luz, entre otras que estudiamos y que los seres humanos descubrimos, pero que no las creamos ni las controlamos, sino que interactuamos con ellas y las explicamos a través de las ciencias naturales. Están los órdenes artificiales, que son los que son desarrollados, creados por la voluntad deliberada de un inventor, como por ejemplo cualquier celular o un lápiz o una casa. Todo eso tiene un orden, pero es desarrollado, estructurado por una mente inteligente, que la que conocemos es la de los seres humanos. Y también están los órdenes espontáneos, que no son creados por las fuerzas de la naturaleza ni por la voluntad deliberada de un inventor, no es producto, digamos, de la invención de nadie, no hay un desarrollador conocido, sino que son, digamos, desarrollos colectivos a lo largo de muchas generaciones, fruto de la prueba y el error, de la costumbre, de la tradición. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, un orden muy importante espontáneo, que es el lenguaje. Tiene unas reglas, tiene unos parámetros, que es las reglas de la ortografía, de la gramática. ¿Quién inventó la lengua española? Nadie. Eso es fruto de muchas mezclas y relaciones históricas a lo largo de muchas generaciones. No es perfecto, no, y está siempre cambiando. Bueno, así sucede con el mercado. El mercado es un proceso en constante cambio, que lo vamos haciendo cada uno con nuestras decisiones de comprar, no comprar, vender, y ahí todos participamos. Es como un plebiscito permanente, y donde escogemos, decíamos, es una democracia de verdad, porque tenemos que estar todos los momentos, cuando estamos como productores y vendedores, sometidos a unas elecciones. Tenemos que hacer campaña para que compren nuestro producto y no el de la competencia, o que escojan nuestro servicio. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de las necesidades y de caerle bien al consumidor. Eso es lo que siempre se hace. Y el consumidor tiene la capacidad de elegir, que eso sí también habíamos definido, que eso es lo clave de la libertad, la posibilidad de elegir, pero con responsabilidad. Muy bien, entonces, ¿por qué ese mercado, ese conjunto de intercambios con unas reglas y que es un orden espontáneo, debe ser lo más libre posible? Eso es lo que vamos a responder hoy. Entonces, decíamos, un mercado es libre. Primero definamos cuándo un mercado es libre y cuándo un mercado es menos libre o no es libre. Entonces, un mercado es libre cuando cada uno de nosotros puede usar su propiedad privada sin que nadie se lo impida. Es decir, cuando somos libres de elegir, cuando podemos escoger, y cuantas más opciones tengamos de escoger o nos podamos dedicar a trabajar en eso o a producir o a hacer esto o aquello, ese mercado tendrá más libertad. Cuantas más restricciones, limitaciones, obstáculos se le ponga a esos intercambios, y esas reglas no se vuelvan facilitadoras de los negocios, sino que se vuelvan reglas que hacen más costosos los negocios, los intercambios, entonces esos mercados serán menos libres. Entonces, este es el sistema en el que la gente es libre de elegir, sobre la base, por supuesto, esto no es que exista, digamos, como les decía, en un mundo sin reglas, como a veces equivocadamente se dice del mercado. No,
debe estar basado en el principio fundamental de la no agresión. Es decir, es la idea de convivencia fundamental según la cual cada uno puede decidir qué hacer con lo que tiene sin impedírselo a los demás, pero también que los demás no nos lo impidan. Cuando nos ponen un obstáculo, una barrera, sea legal, un impuesto o un arancel para exportar o vender, intercambiar un producto, o cuando nos ponen, por ejemplo, un bloqueo en la vía, eso va contra un mercado libre porque impide las conexiones, los intercambios, y lo que significa en últimas es que no podemos estar intercambiando nuestra propiedad privada como queríamos y se está, digamos, limitando, restringiendo la propiedad ajena. También esto se basa, el principio de no agresión, en la idea y en los principios también básicos del derecho que vienen desde los 10 mandamientos de no robar y no dañar lo que no es tuyo, ¿cierto? Porque el dañar lo que no es de uno va contra el derecho de propiedad, que es el primer pilar de la libertad económica y de la convivencia libre y civilizada. Entonces, en la práctica, para que lo veamos concretamente, un mercado es libre, o los mercados, podríamos predicar de ellos que son libres, cuando cada uno puede escoger su empleo, en qué quiere trabajar, en qué no quiere trabajar, pero cuando en cambio alguien elige el empleo por nosotros, usted se va a dedicar a esto, o usted sirve para esto, o usted va a estudiar esto, eso pasa en muchos países, o ha pasado en los sistemas de planificación central, le dicen a uno en qué es lo que tiene que trabajar, qué es lo que tiene que estudiar. En cambio, cuando uno puede escoger, existe libertad de mercado. Cuando es uno también libre para elegir vender sus productos al precio que quiera, libre para elegir vender también o comprar los insumos para su producción al mejor precio. Todo eso implica libertad de elección. ¿Qué más podemos ver? Cuando se viola esto, usted uno pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona un mercado verdaderamente libre cuando esos elementos se producen? La conclusión es que cuando eso sucede, se puede reclamar ante la justicia, se puede reclamar ante una autoridad o incluso ante el propio cliente o el propio vendedor, que hay una violación al derecho y por lo tanto se deben respetar unas reglas previas que están a veces implícitas o a veces explícitas. ¿Cuándo son implícitas? Cuando no se dice en el contrato, no está por escrito, sino que es costumbre. Eso es lo que pasa en el mercado. Acuérdense que el mercado es como un sistema del lenguaje del idioma en el cual hay una cantidad de componentes que lo que permiten es esas relaciones, esos intercambios. Entonces, no es verdad, como les decía de la sesión anterior, que el mercado exista en un mundo sin reglas o sin normas. A veces esas reglas o esas normas son protegidas por el Estado, o a veces los mismos comerciantes, los mismos participantes del mercado crean sistemas para excluir de los negocios a aquel que es incumplido. Entonces no vuelven a hacer negocios con él. Imagínense que la reputación es un componente fundamental en los negocios. Listo, entonces es clave tenerlo. Ahora, como les decía, son menos libres los mercados en la medida en que las personas tengamos menos opciones para elegir. Si yo solamente puedo escoger entre unas pocas opciones de computador o de servicio de celular o para los servicios públicos. Yo solamente puedo elegir un proveedor de agua, un proveedor de teléfono, un proveedor de luz. Significa que tengo menos libertad de mercado. Cuando yo tengo muchas opciones y puedo escoger y hay competencia entre ellos, estamos hablando de que los mercados son más libres y tenemos los consumidores más opciones para elegir. No es realmente libre el mercado, miremos acá, cuando hay este fenómeno que ven ustedes acá abajo, el de los monopolios o los oligopolios. Los monopolios es cuando solo hay un productor de algo.
Generalmente, casi siempre sucede así, los monopolios son creados por una ley del Estado, del gobierno, protegido por el gobierno. Y entonces, eso nos restringe obviamente nuestra libertad de elección. Según los estados, se justifica que haya un monopolio en un determinado producto y entonces lo que sucede es que solo hay ese productor o en la práctica se crea un mercado negro. Es decir, una cosa que pues no es un libre mercado, sino que es una salida para atender a a la demanda, a los consumidores, a los clientes que quieren ese producto, pero que como solo hay uno, un productor autorizado por el gobierno, entonces eso es un privilegio. Ahora, ¿puede haber monopolios creados por el propio mercado? Es una pregunta interesante. La respuesta es que eventualmente sí. Es el caso, por ejemplo, durante algún tiempo lo fue de los software de Microsoft, aunque nunca fue pues realmente un solo productor, pero es porque el propio mercado solo elige un productor o un solo generador y además es muy costoso poder producirlo. Pero eso pues es muy raro que sea el propio mercado porque cuando el mercado empieza a mostrar la señal, aquí vamos a ver eso, de que hay muchas ganancias en ese negocio, no sé, de la producción y venta de no sé, de muebles. Entonces, si solo había un productor de muebles en el pueblo, pues eso, en la medida en que solo hay un productor y ese productor se está enriqueciendo enormemente porque es el único, ¿cuál es la señal que se le va a dar con esas enormes ganancias que está recibiendo ese único productor? La señal que se le da a los demás que participan en el mercado, que están trabajando, que están produciendo, pues deje de producir tomates o deje de trabajar en el negocio de las uvas y mejor dedíquese a hacer muebles, porque mire que ahí usted puede ganar mucho más. Entonces ahí se van rompiendo los monopolios. Y los oligopolios es cuando existen también unos pocos productores de algo. Y a veces ellos se organizan y eh, digamos, se alían o hacen pactos con los gobernantes para evitar que otros entren al negocio. Entonces aquí solo hay unos pocos productores, no sé, de papel higiénico. Y entonces si uno quiere montar un negocio de eso, le ponen un montón de trabas, de obstáculos, de restricciones para que no entre al mercado, para que el mercado siga quedando entre los 3 o 4 pocos productores que le pidieron esa ley o esa norma, esa regla, esa restricción a los demás. Eso es lo que pasa cuando los mercados son menos libres por causa de los monopolios o los oligopolios. Y eso se reduce o pierde la libertad económica que tenemos los ciudadanos o los consumidores porque tenemos menos opciones de escoger lo que nos gusta. El fenómeno de las señales es muy importante. Miren, nosotros los seres humanos tenemos gustos, intereses, objetivos cambiantes que están todo el tiempo ajustándose, variando y es imposible para cualquier persona, para cualquier mente, conocer realmente qué es lo que la gente realmente quiere. Pues digamos, eh, la gente, digamos, muchas veces tiene sus gustos en su mente y cómo los expresa y cómo sabemos qué es lo que realmente quiere el consumidor, fuera de los estudios de mercadeo que se pueden hacer, pero una manera muy sencilla que el mercado nos la proporciona son los precios, que funcionan como señales. Los precios son señales, los precios son eh, una especie de mapa que nos muestra aquí es donde está produciéndose una gran ganancia, donde la gente está queriendo más opciones, donde la gente está en este momento demandando más de un producto o de un servicio. Y entonces esos precios eh, nos los muestra las decisiones de las personas en el mercado. Entonces, en los precios, y esto es un punto muy importante dejarlo claro,
no es lo que le dé la gana poner al productor, al empresario, o puede que lo haga, pero sale del mercado si se pone, digamos, si se aleja de la realidad de lo que está pasando en ese negocio. Entonces, los precios, cuando son libres, reflejan esa escasez o esos gustos, esas necesidades, esas situaciones también de abundancia de algo. Por ejemplo, acuérdense, con la pandemia empezó a escasear los tapabocas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la señal para muchos? Póngase a producir o importar tapabocas, porque hay un mercado que está demandando ese producto y el precio es lo que nos lo muestra. Los precios tampoco deben ser establecidos por los gobiernos, porque eso es intentar ponerle un orden artificial manejado por una voluntad deliberada de alguien a un proceso que es espontáneo. Es como intentar imponernos una forma de hablar porque el gobierno quiere. Eso es ir contra la espontaneidad, contra la naturalidad de los órdenes espontáneos, ¿listo? De los mercados. Bueno, las pérdidas, así como las ganancias, nos muestran la señal de que hay que trabajar en algo, invertir en algo, que hay un mercado, digamos, en el que se están produciendo muchos beneficios y que por lo tanto allá es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Las pérdidas también, o los cierres de un negocio, muestran que hay que o hacer un ajuste en el negocio o que hay que cambiar de negocio, ¿cierto? Esa es como, digamos, la lección que también nos permite sacar el mercado. Cuando el gobierno interviene en los precios, les decía, lo que todo esto produce es una pérdida de libertad económica de la gente, porque se destruyen esas señales. Queda como una interferencia, como cuando estamos hablando, por ejemplo, por celular. El celular son unas señales que vienen y que nos están permitiendo interpretarlas en nuestro audífono. Si el Estado le pone un impuesto, si el Estado impone una regla que no es pensada para facilitar esa comunicación, para que fluya con mayor libertad y con mayor precisión, exactitud y velocidad, entonces lo que termina pasando es que hay una interferencia y eso es lo que empieza a producir que el empresario, el productor, empiece a actuar casi que a ciegas, porque no sabe para dónde va, no sabe si realmente está haciendo la cantidad de productos o está dedicando la cantidad de capital necesario para atender ese negocio, ese mercado, y puede haber unos casos de sobreproducción o de escasez de producción, ¿cierto? Y eso se produce es cuando hay intervenciones indebidas del Estado y del gobierno. No significa que el Estado y el gobierno no deban intervenir, sí deben intervenir, pero más como unos vigilantes, como unos reguladores que permitan un marco de reglas general, que castiguen y que intervengan cuando hay un abuso, cuando hay un engaño, ese tipo de casos, pero no para tratar de dirigirlos hacia donde el gobernante o el político o el burócrata o el regulador quiere. Eso es una distorsión que va contra la libertad económica y que lo que produce son incluso efectos o consecuencias inesperadas, indeseables. Puede que se haga con las mejores intenciones, pero los resultados suelen ser opuestos a los que se buscan. Entonces, mucho cuidado con esas intervenciones. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de por qué los mercados deben ser lo más libre posible? Porque como el mercado somos todos, es decir, nosotros debemos ser lo más libres posibles y para poder hacer todos estos intercambios de propiedad, cuando el mercado es restringido o suprimido, todos perdemos. ¿Por qué? Porque perdemos capacidad o libertad de elección y porque se
interfieren nuestras señales que actuando y que intercambiando estamos produciendo para poder indicar qué hacer, qué no hacer, qué mejorar o qué cambiar en nuestra actividad empresarial y productora. En cambio, cuando se le permite ser al mercado lo más libre posible, se desatan nuestras casi infinitas capacidades creativas para resolver los problemas, para ajustarse a las situaciones nuevas, por ejemplo, que ya entonces los restaurantes tienen que hacer unos ajustes por la cuestión de la pandemia. Eso está, el propio mercado crea los incentivos, crea la información, la transmite, el conocimiento disperso a través de los precios y a través de una serie de señales que se dan con las actitudes de los negocios que permiten deducir eso y poder ajustarse para poder prestarle el mejor servicio a los consumidores, que siempre en los mercados son a los que hay que, digamos, beneficiar, a los que hay que entregarles, como decíamos antes en la sesión anterior, algo valioso a cambio. Entonces, eso permite desatar siempre la creatividad, la capacidad de resolver problemas y se crean incentivos además que premian las mejores soluciones, se anima la iniciativa de todos nosotros y de nuestras comunidades para mejorar la calidad de vida de todos, cuando los mercados son verdaderamente o lo más libre posibles. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues muy bienvenido y ahorita pasamos al segundo tema. Pero si quieren comentar algo, preguntar algo sobre esto, por favor. Si alguno quiere levantar la manito o si no simplemente... Levantar la mano también en el chat. Juan David, nos contabas cosas bien interesantes y en este momento estamos viviendo algo que son todo el tema de las manifestaciones, que es todo un derecho cuando así se requiere, pero todo el tema de los bloqueos, que es algo ilegal, el hecho de bloquear una vía y que atenta contra ese libre mercado, que ahí vemos todas las repercusiones que esto genera y cómo nos termina impactando a todos, y que realmente es un tema que atenta bastante. Es decir, tenemos que buscar la forma de manifestarnos, de expresar todo lo que sentimos y lo que consideramos sin generar esas afectaciones que al final son tan graves. No sé si tengamos alguna duda. Claro, con lo que tú dices es muy importante tener en cuenta esos principios. O sea, miren que el libre mercado es un principio de mínimos, no es de máximos. No nos dice hacia dónde tenemos que ir ni cómo debemos hacer los negocios. Ya eso cada uno lo resuelve, porque cada uno es el que mejor conoce sus circunstancias, sus realidades, sus problemas, etc. Ahora, el principio lo que dice es la no agresión, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la no agresión? O sea, que, digamos, cada persona interviniente en el mercado, empresa, comprador, vendedor, productor, etcétera, trabajador, digamos, pueda desarrollar sus actividades sin que nadie se lo impida y sin impedírselo a los demás. Cuando ese impedimento se produce, hay una violación a la libertad y al principio de no agresión, y hay una violación a, también a las condiciones básicas de convivencia, ¿cierto? Entonces, es importante, por ejemplo, y es un derecho incluso fundamental, la libertad de expresión, la libertad de opinión, y en eso ahí se enmarca el derecho a protestar. Entonces uno puede protestar, plantear por los diferentes medios que ahora hay cada vez más, incluso las redes sociales y bueno, muchas maneras de plantear de forma muy convincente, con argumentos, etcétera, sus inconformidades, que pueden tener mayor o menor, digamos, grado de razón. Ya eso es una parte de un debate. Pero lo importante es que se respeten esos principios básicos, porque cuando se irrespetan, entonces todos perdemos. Y ahí nos damos cuenta que el mercado somos todos. Porque si no fuéramos todos, los impedimentos o los bloqueos a esos intercambios que se realizan en el mercado no nos afectarían.
Y eso sí nos está afectando. Ya de hecho están aumentando los precios. ¿Qué estamos mostrando ese aumento de precios? Está mostrando una señal. ¿Y cuál es la señal? Hay un bloqueo, o sea, nos están generando una interferencia que no permite que fluyan las cosas. Eso no solo, ojo, no solo puede ser por esto, o sea, hay intervenciones, como les decía, de los gobiernos, de los mercados, de los políticos, de muchas cosas que pueden generar los impuestos y demás, esas interferencias, pero cuando se vuelven demasiado costosas, ojo pues que esto es muy importante, se vuelven demasiado grandes, un obstáculo muy complicado, lo que termina sucediendo es que ya no se da la comunicación, ya no se da la relación y entonces se produce escasez, que es lo que empieza a pasar, y empieza a haber hambre y rabia y problemas muy grandes, y paralelamente empieza a surgir una cosa que se llaman los mercados negros. Un mercado negro es un mercado en el cual se busca de alguna manera satisfacer al consumidor, pero por fuera de las reglas normales y respetadas, pues establecidas por el Estado, y eso termina siendo manejado por la criminalidad. Por ejemplo, estaba oyendo ahora que en muchos de estos bloqueos de las carreteras están permitiendo pasar, pero cobrando 1 millón de pesos. ¿Sí ven? Entonces, eso es ilegal, es un mercado negro. O sea, el mercado el mercado busca la manera de solucionarse, ¿cierto? Pero la manera es que se aumentan los costos y todos perdemos, ¿cierto? Entonces, esa es la reflexión. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Podemos pasar, si quieren, aquí al otro tema. Espérense un momentico. Muchísimas gracias. Entonces pasemos, creo que por aquí no tenemos manitas. Perfecto. Un momento, entonces, ya. Bueno, el segundo tema que tenemos para hoy es este, de que la riqueza no es una torta, sino que se produce. Vamos a ver, esto también es una idea muy importante, porque de esto se habla mucho, pero a veces no con suficiente claridad. Entonces, aclaremos ahí un poquito esos conceptos. Primer concepto, ¿qué es la riqueza? Es lo más importante. ¿Qué es la riqueza? La podemos definir como la creciente disponibilidad de medios para satisfacer los fines de cada uno. De la riqueza, miren que es importante este punto. Creciente, o sea, que va aumentando la disponibilidad, o sea, el acceso a medios, o sea, instrumentos, herramientas, ¿cierto? No son fines. El dinero, la riqueza no es un fin, sino que la riqueza es un medio, es una herramienta, es un instrumento para satisfacer los fines de cada uno. ¿Y cuáles son esos fines? Fines de consumo, necesidades, deseos, gustos, intereses, propósitos, sueños, etcétera. Todo eso cabe dentro de las situaciones propias de cada individuo. Pero tener cómo resolver esas necesidades es riqueza. Eso es la riqueza. La riqueza no es una cantidad de monedas de oro como tío Rico MacPato en un cofre, ¿cierto? En una bóveda. Eso es parte de la riqueza o puede constituir porque es cuando existen circunstancias para utilizar esos medios para comprar o consumir o conseguir y satisfacer algún objetivo, algún propósito, algún fin. Ahí es donde realmente se convierte en riqueza. Porque no sé si ustedes se acuerdan, como comentaban sobre Pablo Escobar, que tenía millones de dólares en una caleta y él escondido y era muriéndose de hambre. ¿Eso es riqueza? No, porque no podía satisfacer su fin más necesario, que era comer. Y era huyendo pues por otras circunstancias. Pero lo importante es que el dinero por sí mismo no es riqueza, pero puede serlo en determinadas circunstancias, cuando se vuelve un medio para satisfacer las necesidades, los intereses, los fines de cada uno. Entonces, vamos a ir mirando varias características de la riqueza. Primero, que exista una necesidad humana, siempre las tendremos, desde alimentarnos,
desde vestirnos, buscar un refugio donde vivir, necesidades que pasan pues a planos mayores en la pirámide de Maslow, que son ya necesidades de diversión, de entretenimiento, afectivas, necesidades intelectuales, bueno, mucho tipo de necesidades que siempre van a existir y, como les decía, son ilimitadas. Los seres humanos tenemos gustos, intereses, necesidades o fines infinitos que se nos puedan caber en la imaginación. Segundo, que haya algo que pueda satisfacer esa necesidad humana. Entonces, puede que hayan formas de satisfacer esa necesidad o puede que no. Depende de las circunstancias. Yo puedo tener la necesidad, no sé, o el interés o el fin de vivir 1.000.000 de años, pero ¿existe en este momento algo conocido que pueda satisfacer esa necesidad? ¿Pueda tener alguna persona? No, pues que sepamos, no. Y así sucesivamente, cosas que nos inventemos, que pensemos, que las personas puedan querer y de pronto eso no se puede. Yo quiero volar por mis propios medios sin que nada me lo impida, ¿cierto? O quiero tener una inteligencia ilimitada y conocer todo lo que la gente está pensando. Bueno, una cantidad de cosas. Piensen, esa necesidad se puede satisfacer hoy con los conocimientos, con la tecnología, en las circunstancias que estamos, no se puede. Pero hay otras que sí. Tengo hambre, ¿hay posibilidad de satisfacerlo? Sí. O sea, la comida puede satisfacer la necesidad del hambre, ¿cierto? Tengo necesidad de un refugio, pues de una casa, ¿puede conseguir? Sí, o sea, ¿una casa puede servir de refugio para los seres humanos? Sí, bueno, y así sucesivamente. Tercer punto, que las personas sepan la utilidad de esa cosa para satisfacer esa necesidad. Eso es muy importante porque yo puede que no sepa eso. Entonces yo puedo tener, que una necesidad humana le dio coronavirus. ¿Hay algo que pueda satisfacer esa necesidad? Un tratamiento. ¿Ese tratamiento lo conocemos en Colombia? No. Entonces, o ese tratamiento existe. Si no existe, entonces no podemos pasar al paso 3. Pero si existe, pero no lo conocemos, entonces no podemos pasar al paso 3. Y así sucesivamente. Entonces, es importante el poder tener la sabiduría, el poder tener el conocimiento, poder tener la información. Ojo, la información es clave para tener riqueza, porque hay muchas cosas que no. A mí, por ejemplo, si estamos una persona perdida en el desierto, tiene mucha sed y tiene una necesidad, o sea, sed. ¿Hay algo que puede satisfacer esa necesidad? Sí, agua. Y yo sé que que el agua satisface la sed, sí lo sé. Y sé que también puedo tener la información incluso, que hay mucha agua dulce y potable en los ríos o en los glaciares o en la lluvia. Yo sé eso, pero no la tengo porque el cuarto punto es que alguien pueda disponer de esa cosa para satisfacer su necesidad. En esas circunstancias no puede satisfacer o no, estamos poniendo un caso en el cual no tiene la disponibilidad, aunque tenga el conocimiento de que el agua quita la sed, no tiene la disponibilidad de esa agua en esa circunstancia, en ese momento, en ese lugar, ¿cierto? Y ahí, por lo tanto, no tiene riqueza. Entonces, la riqueza tiene que cumplir estos 4 elementos para que sea riqueza. ¿Listo? Para que realmente se configure como un satisfactor de los fines de cada uno. Cuando se satisface y que pueda disponerse de eso para efectivamente satisfacer, ahí es donde se vuelve riqueza algo. Puede ser el dinero y es normalmente un medio clave importantísimo para satisfacer fines, pero no necesariamente siempre el dinero en todas las circunstancias, en todos los lugares, depende del dinero, depende qué es dinero. Bueno, eso es una discusión pues muy amplia. Pero ahí ya vamos teniendo claro. Esto es muy importante, tener estos conceptos claros porque a veces se utilizan estos términos de forma impropia. Listo.
Ojo, ¿qué no es y qué sí es la riqueza? Para que podamos también aquí tener claridad. Entonces, la riqueza no son solo bienes materiales, puede que lo sean, sino lo que las personas pueden hacer con ellas. O sea, es más complejo que el bien material considerado de forma aislada. Por ejemplo, un bosque, ahí estamos viendo un lago en Suiza, entonces un bosque, esos árboles ahí en el bosque no son riqueza por sí mismos. Si yo tengo los medios, los conocimientos, las capacidades y la disponibilidad, además tengo acceso a ese bosque, para cortar algunos árboles y transformarlos, ahí sí, en sillas, en muebles, en escritorios, en ese caso, ya sí tengo riqueza. O ese árbol ahí sí es riqueza. Cuando yo tengo toda esa cadena completa, si yo veo el árbol, pero sé que tengo las herramientas, los conocimientos, soy propietario también del árbol, la disponibilidad y todo eso, y puedo transformarlo en una silla que va a satisfacer una necesidad mía o de otro. En ese momento, ese árbol ahí, como lo estoy viendo, ya es riqueza. Pero el árbol por sí solo no es riqueza. ¿Sí me entienden? Por eso tiene que estar el árbol mezclado en un contexto de inteligencia humana. Entonces, no son las cosas que se tienen riqueza, sino lo que se puede hacer con ellas, y eso se debe a la imaginación, a las ideas de las personas y a la creatividad. Esto es muy importante. Esto es lo que realmente diferencia a los seres humanos de los animales. La capacidad de imaginarnos cosas y además de transmitirlas mediante el lenguaje. Ojo, no solo imaginarlas, sino transmitirlas. Eso no lo pueden hacer los animales, porque eso nos permite cooperar en masa. Los animales no cooperan en masa ni de forma flexible. Eso lo dice Harari en su libro sobre Sapiens. Entonces, miren qué importante cómo esta capacidad humana de imaginarse ese árbol convertido en una mesa o en lo que sea, nos permite, y además las herramientas y los conocimientos, eso todo tiene unas técnicas, todo ese proceso nos permite entender el concepto de riqueza como un concepto complejo, un concepto que no es simplemente algo material. Por eso el que, digamos, acuse a alguien de materialistas porque le gusta la riqueza, pues sabe que la riqueza tiene un componente material, pero tiene un componente inmaterial, que es la imaginación. ¿Sí ven? Entonces no es materialista la riqueza. No es una cantidad fija. Ojo, que esto es otro malentendido, y sobre todo de muchos que protestan contra el sistema y que quieren unos mecanismos de manejo diferente del concepto de la riqueza. La riqueza no es un pastel, no es como una pizza, que si yo cojo 3 pedazos, a ti te quedan menos. Entonces, y somos 5 personas. Entonces, ¿sí me entienden? No es un pastel, no es una cantidad fija. Entonces, no es que está ya dada, ¿cierto? La riqueza es una cantidad establecida de tanto cantidad, no sé, de monedas o de lo que sea. No, la riqueza es más como un lago, por eso miren aquí un lago en Suiza, que está en constante movimiento. O sea, fluye. Los lagos nunca están estáticos. Siempre les están llegando muchas vertientes de agua, pues que lo alimentan, y otras por donde sale. Está en constante flujo y son unos ecosistemas muy delicados que si no se conservan, si no tienen un cierto equilibrio, etcétera, pueden perderse, pueden empezar a estancarse y se daña el agua o se pierde o ya no es útil. Todo eso puede pasar. Entonces, eso es más parecido, esa analogía con la riqueza que la de un pastel. Porque también los lagos se pueden crear artificialmente y la riqueza es una creación humana. Los animales no tienen riqueza porque los animales operan en otro plano. En cambio, los humanos sí tenemos riqueza porque la riqueza siempre implica imaginación, siempre implica reglas. Entonces se puede crecer tanto ese lago
como crezcan las ideas y la imaginación de las personas. Lo hemos visto en datos. La riqueza humana ha crecido en los últimos 250 años, más que en todo el resto de millones de años de la humanidad sumada. ¿Cómo les parece eso? Si fuera un pastel, entonces, ¿dónde estaba? Hace millones de años, cuando todo el mundo estaba cuando el 94% de la humanidad vivía con menos de $2 al día y hoy solo vive eso el mundial. Entonces, lo que nos muestra eso es que la riqueza sí puede cambiar y que no tiene límites para crearla o también para destruirla. Y es muy delicado ese ambiente en el que se desarrolla. Entonces, no es una cantidad que se determinó por alguien y que no se puede aumentar o disminuir. Eso es falso, es una idea mentirosa y que a veces no la utilizan con el propósito de decir hay que distribuir o redistribuir la riqueza. Un momento, la riqueza es cuando eso se empieza a meter un orden artificial del gobierno, del Estado y de los políticos a ver cómo manejar esto, lo que terminamos es en una cantidad de distorsiones. Entonces, no es como si fuera una torta, que si tú te comes un pedazo, yo me quedo sin poder comer otros. Entonces, así es como funciona la riqueza. Ahora, ¿qué se necesita para tener riqueza? Hay que actuar, hay que trabajar para transformar las cosas de la naturaleza y convertirlas en bienes útiles que satisfagan nuestras necesidades y por lo tanto sean riqueza. La riqueza no crece en los árboles, no cae del cielo como a veces se piensa. La riqueza no está, digamos, en un lugar acumulada por unas personas malvadas. No, la riqueza hay que crearla, hay que inventarla, hay que desarrollarla donde antes no existía, ¿cierto? Y se puede hacer, pero hay que actuar. Si el ser humano no actúa, no hay riqueza. Si el ser humano no trabaja, no hay riqueza. Eso es importante. Y trabajar no solamente es la fuerza, sino también el intelecto. Todo lo que implique acción humana para buscar mejorar su condición. Segundo componente para tener riqueza, conocimiento e información. De ahí que sea tan importante saber lo que les decía, cómo transformar algo para volverlo útil, conocer técnicas, tener conocimiento de cómo está funcionando, pues cómo está, digamos, actuando o qué es lo que está queriendo el consumidor. Eso todo es necesario, por eso la información de los precios es importantísima para poder crear riqueza, porque es lo que nos proporciona información y conocimiento sobre las necesidades, los gustos, los intereses del consumidor, que es el que nos va a proporcionar la riqueza cuando compre nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, el conocimiento, por eso ahora las empresas le están invirtiendo tanto a todo lo que se llama el Big Data, que es toda esta administración masiva de datos, todos estos rastros que nosotros vamos dejando en la red, en Internet, cuando actuamos, cuando compramos, cuando vemos algo, y todo eso se está administrando de forma masiva con unos procesadores muy poderosos y el que tenga acceso a esa información, por eso se dice es el petróleo del siglo XXI, eso es una fuente de riqueza enorme por este segundo componente. Es una fuente de conocimiento de quién, del comportamiento de los consumidores. Y tercer elemento, las cosas se vuelven riqueza, no solo que se vuelven riqueza, no solo hay que producirlas o descubrirlas, sino que también hay que distribuirlas. Ahí viene la cuestión ahora del paro. O llevarlas a las personas que realmente los necesitan. A mí de nada me sirve, o de poco, actuar, trabajar, crear muchas mesas, muchas sillas, tener la fábrica, etcétera, el conocimiento, sí, la gente está necesitando sillas o tapabocas o lo que sea, y lo produje, etcétera, pero de nada me sirve si no la puedo poner a disposición del consumidor en su zona, pues digamos, donde compra, donde consume, donde puede adquirirlas, ¿cierto? Entonces hay que distribuirlas. Eso es un elemento también clave. Entonces, si se rompe cualquiera de estos tres, no se puede hacer riqueza. No, ese lago empieza a tener problemas en su ecosistema, ¿cierto? Y finalmente puede acabarse, puede empezarse a reducir.
que es lo que no queremos. En Colombia, desafortunadamente, desde la pandemia y con una cantidad de restricciones, algunas necesarias porque eran temporales por la cuestión de la pandemia, por la salud, pero ya que se volvieron muy extremas con esas cuarentenas y ahora ya también con el paro, entonces una cantidad de restricciones que hicieron que muchos arroyos no llegaran a ese lago. Entonces, si no se llega al lago, no se vuelve riqueza. Es muy importante tener eso claro. Entonces, tengamos 4 conclusiones ya para tener este concepto claro de la riqueza. Primera conclusión: no hay riqueza sin propiedad privada. Si no hay respeto por los derechos de propiedad sobre las cosas útiles para satisfacer las necesidades humanas, no hay garantía de que lo que me gano es mío seguirá siendo mío y de mis seres queridos. Es decir, muchas personas, ¿por qué actúan? Porque quieren obtener riqueza, quieren tener la creciente disponibilidad de medios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Entonces, podérselo donar a otros seres queridos o podérselo incluso heredar. Y ese es el propósito de muchas personas que trabajan, que producen, que crean y que están constantemente generando riqueza. Entonces, si se pierde esa garantía, esa protección a la propiedad, que es un elemento clave para que exista riqueza, se pierde el incentivo para producir cosas útiles y para tener, digamos, una intención de actuar para transformar las cosas, para adquirir la información y para transportarlas o hacérselas llegar a quien realmente lo necesita. Entonces, si no hay eso, no tengo razones o incentivos para conseguir mis propias cosas. Cuando no hay privada, se pierde la imposibilidad socialista. El sistema socialista nunca va a funcionar porque destruye, porque acaba con la propiedad privada, y cuando no hay privada, que ya no hay derechos de propiedad, entonces no se pueden emitir los precios. Entonces no hay sistema, es un sistema que tiende a no funcionar, va en contra de la naturaleza humana. Segundo componente, segunda conclusión: puede existir riqueza sin que se acumulen bienes materiales. Ojo, todo depende de los fines de cada persona o de cada comunidad humana. También depende de la información y el conocimiento que tengamos sobre los medios para satisfacer esas necesidades. O sea, la idea de que acumular bienes materiales es riqueza. Existir riqueza sin bienes materiales, porque nosotros tenemos muchas necesidades que no se satisfacen con bienes materiales. Esto lo muestra esta famosa pirámide de Maslow, que muestra que obviamente necesitamos unas necesidades básicas que sí son materiales, de alimentación, mantenimiento de la salud, respiración, descanso y de reproducción, sexo, y luego hay unas necesidades pues ya de protección, unas necesidades sociales. Los seres humanos somos seres afectivos, necesidades de reconocimiento, confianza, respeto, autoestima y ya realización personal. Todo eso tiene unas bases materiales, pero no únicamente materiales. Y en tercer lugar, la tercera conclusión es que la escasez no tiene causas. En cambio, la riqueza sí. Miren, muchos dicen, ay, pero es que, ¿por qué Colombia es pobre? No, esa no debería ser nuestra pregunta. La pregunta es por qué hemos logrado construir lo que tenemos, porque es que los seres humanos llegamos al mundo desnudos, sin nada, ¿cierto? Es decir, la escasez es nuestra condición natural, la pobreza es nuestra condición de partida, la miseria, no tenemos nada. Por lo que tenemos que preguntarnos, como hacía Adam Smith en 1776 en su libro sobre una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, es por qué se crea la riqueza y por qué ciertos países tienen más riqueza que otros. Entonces nosotros, aunque nacemos sin ningún tipo de riqueza, la vamos encontrando en nuestras vidas porque los antepasados lo hicieron. Y Colombia lo ha tenido. O sea, la idea de que Colombia es un país que no vale, que tal cosa, eso es mentira. Miren que tenemos
hemos logrado construir sobre lo construido en el pasado, que quisiéramos más, que mi ilusión sería que Colombia fuera como Suiza. Pues sí, pero las circunstancias no son así, pero por lo menos hay que preguntarse de dónde tenemos lo que nos ha permitido vivir y demás. Entonces venimos al mundo solos, sin tener cosas, ni bienes materiales, ni productos, pero gracias al pensamiento, a la creatividad, al trabajo y a que podemos producir e intercambiar cosas, vamos creando riqueza. Y eso lo han hecho nuestros antepasados y lo podemos hacer con más intensidad hasta ser como Suiza o incluso superarlos. Entonces, preocupémonos, ese es el mensaje que nosotros tenemos desde Libertank, no por repartir la poquita o mucha riqueza que hay, sino por crear más y más para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y tener más oportunidades de cumplir sus sueños. No se trata de decir como si fuéramos un dictador qué le debe corresponder a cada uno y con qué tiene que vivir cada uno. Eso es ser demasiado presuntuoso y arrogante, sino que tenemos es que maximizar las oportunidades para que cada uno pueda crear mucha más riqueza y que le quitemos los obstáculos y los límites para que eso pueda ser prácticamente ilimitado. Y la cuarta y última conclusión es que la riqueza legítima, o sea, aquella que es honesta, se produce por trabajo propio, por descubrimiento, por intercambio o donación. Esos son los medios de la riqueza honesta. Las empresas privadas de negocios son el motor que genera riqueza masivamente porque las empresas privadas de negocios están dedicadas a crearle cosas valiosas a los otros. Y cuando le crean cosas valiosas a los otros escogen a esa empresa. Si no estuviera ofreciéndoles cosas valiosas a sus clientes, no la estarían escogiendo. Y si la escogen es porque le está creando cosas valiosas. Y si les crea cosas valiosas es porque está creando riqueza. Y también, a cambio de producirles esa riqueza a los otros, está también produciendo riqueza para sí. Y esa es la manera en la que tenemos una máquina prácticamente imparable de crecimiento de la calidad de vida y de la riqueza del conjunto de la sociedad. Esa es la manera en que funciona este sistema. Entonces, para que una persona pueda satisfacer sus propios fines, antes debe ingeniárselas para conocer y satisfacer las necesidades de los demás. Estamos obligados en el sistema de verdadera libertad económica a servir a los demás, a ayudarle al otro, a ingeniárnoslas para producirle algo valioso, útil y producirle riqueza a los demás. Y eso también nos enriquece. Miren que es un sistema en el que no es un juego de suma cero, como equivocadamente dicen los enemigos de este sistema y que no conocen los elementos básicos de los principios. Si este sistema estuviera basado en un juego de suma cero, lo que alguien gana es porque se lo quitó a otro, a través del robo, a través del hurto, a través del saqueo, a través de la trampa, y eso no es libre mercado, eso no crea riqueza, eso hay que combatirlo y eso hay que prohibirlo y eso hay que desincentivarlo. Entonces, la manera en que la búsqueda de la riqueza de esta manera la riqueza nos hace interdependientes, o sea, a mí me interesa el bienestar del otro y al otro le interesa mi bienestar. Esa relación de mutuo beneficio es en el que funcionan las empresas y en el que prosperan las personas y los trabajadores. Y eso nos une, nos cohesiona como sociedad cuando tenemos esos vínculos fuertes de negocios. A mí no me interesa que a mi cliente le vaya mal. A mí no me interesa que a mi empleador le vaya mal. A mí no me interesa que a mi, el que me vende a mí, no sé, alimentos con el que comemos en la casa, le vaya mal. Si a ellos les va mal, a mí también me va mal. Entonces, toda esa relación interdependencia, esa red es la que se teje precisamente con la libertad de generar, producir, intercambiar riqueza. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tienen algún comentario, una pregunta en el chat. Somos siempre pues muy bienvenidos sus aportes. Perfecto. Juan David, yo creo que nos has dado elementos supremamente valiosos. Te hago una pregunta que no te la hice la semana pasada. Nosotros sacamos unos pequeños videitos de la información que tú nos estás compartiendo. Tenemos la posibilidad de
de compartirlo a los empleados sin ningún problema. Claro, Desde sí, un problema. La idea es que el mensaje llegue a cuantas más personas mejor. Genial, genial, Juan David, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. A ustedes también, muchas gracias Bueno, por el aquí, espacio. no sé. Aquí nos dicen, buenos días. Por este medio nos pueden dejar sus inquietudes. Bueno, listo. Bueno. Bueno, creo que ha sido supremamente claro en todo lo que nos has compartido. Aquí tomamos muchísima nota, ¿verdad, Juan David? Que muchas gracias por todo lo que nos enseñas y por ese centro de pensamiento y de acción que valoramos tanto, tanto desde la corporación. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy. Esperamos vernos dentro de 15 días el próximo miércoles. Así es, muchas gracias. Juan David, ¿nos recuerdas por favor el siguiente tema para tenerlo también ahí presente e invitar a todos? Sí, correcto. Un momento, ya se los digo en un segundito. Espérense. Muchas gracias. No lo tengo acá a la mano. ¿Cuáles son los siguientes? Agradecemos a todos por acompañarnos. Nos acompañan desde Flores del Capiro, nos acompañan desde la corporación, desde diferentes empresas y entidades que se unen para hacer parte de estos encuentros con Libertank. Si nos quieren dejar también ahí sus comentarios, cómo les ha parecido los encuentros, qué quieren conocer. Vamos a tener también próximamente un concurso que vamos a lanzar la próxima semana para que entre todos le apostemos a mejorar también desde nuestras empresas. Entonces ya les estará llegando información al respecto para incentivar a nuestros empleados. El concurso se llama Mejorar Me Reta y va con relación también a esos encuentros con Libertank que tenemos todos los miércoles cada 15 días. Excelente. Entonces, bueno, el siguiente tema es: no hay almuerzo gratis, y Súper. El Estado, y el otro es: el Estado no debe ser, ¿cómo es que dice aquí? El Estado no debe ser un jugador, sino un árbitro imparcial. Perfecto. Esos son los dos temas de la próxima. Listo. Muchas gracias. Bueno, en ese orden de ideas, nos vemos entonces exactamente el 26 de mayo, miércoles 26 de mayo. Bueno, un gusto y un feliz día para todos. Muchas gracias, Juan David. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Cami. Que estén bien. Gracias, Ale. Muchas gracias.